Seguimos en la mesa de este lunes que es 11 de septiembre del año 2017. Estamos con Ovenir Sartú, Gabriel Mazarovich, Fernando Escriña y Gonzalo Barón. El tema es el tema político de este fin de semana y de los próximos días. La Asamblea General va a aceptar en esta semana la renuncia formal de Raúl Sendic al cargo de vicepresidente de la República, el paso necesario para que la senadora Lucía Topolansky asuma en su lugar. Topolansky dijo que va a asumir la responsabilidad, pero que antes lo hablará con los integrantes de su sector, el Movimiento de Participación Popular. José Mujica, expresidente y actual senador, esposo de Topolansky y líder del MPP, advirtió que la renuncia de Sendic implica un riesgo político importante, ya que el oficialismo podría perder la mayoría parlamentaria que tienen las cámaras. Bueno, estas son algunas pinceladas del escenario que se abre ahora. Los escucho. ¿Por dónde van ustedes? No, yo creo que hay que distinguir dos cosas. En cuanto a este tema de las mayorías parlamentarias, Mujica sabe muy bien que no se va a perder nada. Esto que van a estudiar los proyectos. Señores, estamos hablando... El punto es la 711, sí, ¿no? ¿Cómo se comporta? Estamos hablando de un partido político que está en el poder, que se quiere mantener en el poder. Me temo que hoy los integrantes de la 711 están naturalmente con la lealtad que muchos tuvieron hasta último minuto, que es algo humano, personal, pero yo creo que dentro de pocos meses, creo que de Sendic no se van ni a acordar del teléfono. Bueno, el sábado de tardecita, Felipe Carballo, uno de los diputados de la 711, fue, entre comillas, amenazador, ¿no? Seguimos siendo del Frente Amplio, nacimos dentro del Frente Amplio y nos vamos a mantener dentro del Frente Amplio. Pero obviamente también vamos a hacer un estudio profundo de cada una de las iniciativas, porque muchas veces, no estando de acuerdo con determinadas opiniones, nosotros hemos sido leal con el gobierno. De todos modos, en las consultas que En Perspectiva realizó ayer en el propio grupo de Sendic, Compromiso Frente Amplista, la respuesta que obtuvimos fue, bueno, hay distintas posiciones dentro del grupo, las primeras reacciones fueron un poco destempladas, en fin, ¿no? Por eso, en definitiva, estamos hablando de legisladores que van a querer ser reelectos, saben que si esto es una pesada carga para el Frente Amplio, para la 711, sin duda lo es, saben que han personalizado esta lista desde su origen, al punto tal que a quienes han salido últimamente en defensa de Sendic, la ciudadanía en general no los conoce, digamos las cosas como son. La gente no conoce a los diputados, a todos ellos, ni a los senadores. Es un dato de la realidad, no de esto y demás. Decir que esto puede tener consecuencias políticas dentro de un año, o que se va a dejar de votar o no la 711, los legisladores de la 711 dentro de un año, que seguramente vayan a hacer un acuerdo con el MPP o demás, es una cosa que Mujica sabe que no está diciendo la verdad, ni las cosas como son. La experiencia política indica todo lo contrario. Cuando un partido está en el gobierno, lo que quiere es mantenerse en el gobierno, los legisladores en sus bancas, y esa es la historia de la democracia, no acá, en todo el mundo. Y no es porque esta gente pierda lealtad con Sendic, porque la dinámica de la política es así, y Sendic hoy tenía apoyos porque era vicepresidente de la República. Al dejar de serlo, va a quedarse con amigos, pero no con apoyo político, ¿no? Bueno, los demás, ¿qué dicen sobre la nueva etapa? A mí me voy a detener en las declaraciones de Carvalho, porque lo que él plantea como una especie de amenaza es lo que debería hacer cualquier legislador. Es decir, la idea de que claro, lo que deben hacer es votar cualquier cosa que le mande el gobierno porque son legisladores oficialistas es un disparate que ha llevado a que nuestro Parlamento vote disparate, cosa que después le complica la vida al gobierno y a todo el país, ¿no? O sea que sentarse a analizar cada proyecto y ver si es bueno o malo y decir sí o no en función de eso y ser responsable frente a la ciudadanía, frente a sus votantes por lo que votan, por lo que aprueban, es lo que deberían hacer los legisladores. O sea que la amenaza que hace en realidad es, miren que nos podemos llegar a comportar como deberíamos, en lugar de ser disciplinados legisladores oficialistas. De todos modos, las fuentes del grupo de Sendic con las que hablamos explicaban otro tipo de cosas.
en las que aparecen diferencias con la conducción actual del gobierno. Dice, lo que vamos a hacer no es trancarle o complicarle la gobernabilidad. Vamos a insistir en el reclamo de que se discuta políticas que permitan el cumplimiento del programa de gobierno del Frente Amplio. Por ejemplo, el papel de las empresas públicas. Y entonces mencionan las tarifas. La situación de las tarifas públicas y la competitividad. Por ejemplo, no entienden las ganancias que han mostrado últimamente UTE y ANCAP cuando algunas industrias que dependen de las tarifas energéticas están complicadas y llegan a cerrar. Dicen también que hay contradicción entre el proyecto de ley para regular el consumo de alcohol y el hecho de que no se discuta el subsidio a la cerveza. Plantean fijar un tope a los aranceles, a las ventas con tarjeta de crédito y débito para contrarrestar las ganancias que entienden están teniendo los bancos con la ley de inclusión financiera. Si radicalizarse es cumplir el programa de gobierno de Frente Amplio, entonces estamos radicalizados, decía este informante. Claro, lo que pasa es que todo depende de qué posición se hable. Entonces, que desde la 711 se cuestione la conducción de las empresas públicas, bueno, en este momento está absolutamente deslegitimado. Esa es la verdad. Seguimos. Hago yo, así le dejamos el cierre al compañero Baroni, a mi amigo acá al lado. Yo creo que hay que descartar que pueda haber una crisis institucional. Yo creo que no la hay, que hay un mecanismo democrático de solución, que además creo de verdad que esta situación de la renuncia, al contrario, facilita que el asunto no se genere una crisis institucional. En ese sentido va a haber... Yo creo que entiendo a los compañeros de la 711, yo lo vuelvo a decir, yo no comparto muchas cosas de la 711, pero entiendo que están pasando por un momento político muy difícil y personal, algunos de ellos, no es sencillo estar en el lugar en el que están, no es que no hayan cometido errores, los cometieron, pero uno tiene que entender, tratar de ponerse en el lugar del otro. Creo que no es la mejor manera seguir haciendo declaraciones que lo único que hacen es complicarlos más a ellos, no a los demás, claro. Solo a ellos. Y además, no son los únicos. En el Frente Amplio se ha transformado en eso. ¿Por qué alguien cree que todavía, después de que murió, no pudimos sancionar a Semproni? Que violó todas las normas del Frente Amplio cuando no votó la anulación de la ley de caducidad. Y por la amenaza del voto 50. ¿Por qué hay otros compañeros que tienen los mismos, tienen como 4 expedientes en el Tribunal de Conducta Política y no han podido ser sancionados y el plenario no ha podido considerar sus casos? Por la amenaza del voto 50. Creo que es una muy mala cosa esa, que no se debe hacer así, y que lo que se tiene que radicalizar no es el discurso de los legisladores, sino una práctica social y política en el buen sentido que ayude a que se enrumbe el Uruguay y se trabaje. Con declaraciones altisonantes nunca se cambió nada ni se va a cambiar. Eso es así. En los temas institucionales, a nivel local, bueno, primero que no es menor que ahora el MPP gana una banca más, ¿no? Porque el tema de que Lucía Topolansky o, como se había hablado en algún momento, Patricia Ayala, depende si el ministro Bonomi no pasaba nuevamente al Senado, lo que acá sucede es que el MPP gana una banca más, aumenta su peso relativo dentro de la fuerza política y además asciende en este escalafón una figura muy importante, de mucho peso, como es Topolansky, que además es la mujer de Mujica. Tuvo una paradoja, ¿no? Porque iba a retirarse del Senado. Hace un año. Tiene pendiente el retiro que habían anunciado, bueno, tanto ella como Mujica. Y Agassi. Agassi también lo había anunciado y cumplió. Y ni Mujica ni Topolansky renunciaron como habían dicho, que iban a hacerlo más o menos progresivamente, en 1 año, 2 años y 3 años. Bueno, me parece que ninguno lo hizo, solo Agassi, y bueno, me parece que esa renovación que habían pregonado no. Bueno, ahora de hecho van a tener que Charles Carrera va a asumir como senador. Pero bueno, eso por un lado. Y después, si me quieren decir, no, eso no importa, uno cuando mira la prensa regional, no quiero ponerme tan internacional, pero regional, hablan, la mujer de Mujica es la nueva vicepresidenta del Uruguay, eso es lo que dice la prensa, y además, a mí lo que me puede llegar a preocupar, yo no creo que haya una crisis institucional profunda, y no creo que esto la frene, pero que sí esto pone que el vicepresidente de la República, un vicepresidente de otro país latinoamericano, está renunciando por un caso de corrupción. Y el trazo grueso, que es lo que sale en la prensa general y lo que la gente lee entre líneas, en los 140 caracteres y demás, es caso de corrupción también en Uruguay, también en Chastra del Uruguay y en los mercados internacionales. Eso, un pequeño impacto, ojalá que no, pero un pequeño impacto va a tener y Uruguay nuevamente se mancha con esas cosas.
Yo creo que crisis institucional no hay, porque tengo la más absoluta convicción que cuando los mecanismos de relevo de autoridades están previstos en la Constitución y se cumplen a rajatabla, como se va a cumplir en este caso, no hay crisis institucional. La crisis institucional es una palabra muy fuerte, muy grave. Puede haber una crisis política, puede haber consecuencias en cuanto a la imagen de ese Uruguay que ha generado a lo largo de diversos gobiernos en cuanto a la honestidad en la política, pero no institucional. Yo creo que tenemos que dejar reservado ese concepto para temas realmente graves. Claro. Y las constituciones sabias tienen esas especies digamos, de escapes que permiten descomprimir. ¿No? Y descomprimir, ¿no? Son como las ollas a presión. Y esta descomprime. Y naturalmente, eso no quiere decir que podamos decir, bueno, la señora Topolansky va a ser una changa, mi doña, me va a dejar hacer pizza, porque esa es una cosa que a mí me parece vulgarizar la política y me parece... Estás aludiendo a declaraciones de Mujica en el fin de semana. Sí, porque ese estilo que ha calado lamentablemente en varias víctimas... desde el caso Pluna, ¿no? Todo ese estilo terminó llevándose por delante gente de prestigio, docentes, economistas, que terminaron, mientras Mujica hace sus discursos en el mundo como el gran presidente que generó una imagen. Recuerdo cuando vino a televisión de Corea, ¿no? Esa es bien cómo se construye, que hasta se utiliza una perra lisiada para hacer construir una imagen popular. Entonces, no vulgarizar así, pero sí decir que tenemos una constitución que prevé este mecanismo, que va a asumir la señora Topolansky legítimamente, que va a ser la vicepresidenta de la República, que lo tenemos que respetar todos y cada uno de nosotros, y yo espero que la carta de renuncia sea lo suficientemente moderada para que el Parlamento Nacional y todo el prestigio que históricamente ha tenido pueda dar vuelta rápidamente a esta página y sigamos tratando de construir el país entre los uruguayos. No es menor eso de lo moderado. ¿Cómo? Que no es menor eso de lo moderado, porque donde sea muy altisonante la carta del vicepresidente actual, puede generar alguna rispidez. Sí, ese es el riesgo, porque al final transformamos el Parlamento en un grupo de Twitter. Entonces todo el mundo tuitea y seguimos tuiteando, y el país tiene gravísimos problemas por delante, pero muy graves problemas por delante que enfrentar. No, yo creo que una cosa es lo que Sendik invoque como motivo y otra cosa es el contenido. Si la voluntad es renunciar, los motivos me parece que son absolutamente... repartan en una carta donde empieza a tirar palos para todos lados. Pero si la voluntad de renuncia está, todo lo demás se podrá contestar. Pero lo importante es si solicita, comunica la renuncia o no. Totalmente de acuerdo. Aparte, el hombre debe estar herido, probablemente. Pero más formalmente es irrelevante. El Parlamento no tiene que considerar los fundamentos, tiene que decir si acepta o no acepta la renuncia y listo. Ahora, no, yo lo que creo que hay una cosa que hay que tener claro. Sendik no cae solo por la tarjeta corporativa. Es decir, esto de los gastos de la tarjeta, si bien eso fue determinante y no sé qué, pero estaba detrás el problema de la gestión en ANCAP, que costó más de 800 millones de dólares, y el problema del título, que generó dudas sobre su credibilidad. Perdón, en el propio Frente Amplio, el tema del título pesa mucho como antecedente para llegar, por ejemplo, al proyecto de resolución que se consensuó el viernes. Claro, ahora... Porque es lo que mencionó al pasar Gabriel, ¿no? Sendik se había presentado ante el plenario nacional, había hecho una defensa de su posesión. Y no solo eso, sino... Había anunciado que lo iba a traer, etcétera, ¿no? Y no solo eso, sino que el plenario se manifestó diciendo que... increíblemente que era que daban por bueno lo afirmado sobre cosas que era absolutamente irrelevante la opinión de un organismo político frente a un hecho objetivo que es existe documento o no existe, o sea que los pronunciamientos políticos, si lo mostrás y si no lo mostrás no existe, por eso. O sea, el plenario de Frente Amplio había cometido un gigantesco error a partir de yo la creo exposición que realizó Sendik. A ese es a lo que yo querría ir, si pudiera terminar esta idea. Disculpame la interrupción. No, es esto, es nomás que yo creo que hay algo que no está funcionando en la postura política que adopta el Frente Amplio, en general, la institucionalidad del Frente Amplio, que es las soluciones que adopta como pactos políticos parecen no estar a la altura de las circunstancias. Es decir, así como ratificó un título que no existía y le dio por bueno algo en una actitud que no corresponde a un partido político, frente a un hecho objetivo de que una persona es acusada, o demuestra que es así, o demuestra que o hay que pensar lo contrario, y los pronunciamientos que se hagan de fe en una persona son absurdos.
En este otro caso, insisto, la decisión que tenía consensuada el plenario no permitía, no exigía esta salida, esta solución que se le dio. Esta solución de alguna manera excedió lo que el Frente Amplio como institucionalidad era capaz de acordar. Me parece que es un tema que debería llevar a los Frente Amplistas a analizar su situación, es decir, su funcionamiento como partido político, ¿no? Es decir, porque sistemáticamente no logran estar a la altura de lo que se necesita hacer. Eso.